Sean bienvenidos a esta sustentación de la Universidad Latina de Panamá, maestría en docencia superior, donde mostraremos a través de la materia seminario número 2 las competencias digitales en la formación de profesionales en periodismo egresados de la Universidad de Panamá entre 1990 y el 2022, a cargo de este servidor, Raúl Eduardo Cotes. Iniciamos con la introducción, en donde tenemos que hablar que en la era digital el periodismo se enfrenta a diversos retos y desafíos que requieren una adaptación constante no solamente del comunicador, sino también del medio de comunicación con respecto a lo que hoy en día representa la era digital, dejando un poco atrás lo que ha sido lo tradicional. En este trabajo investigativo analizaremos cómo impacta precisamente el periodismo digital en nuestra sociedad actual, los desafíos relacionados con la lucha contra las noticias falsas, popularmente llamadas fake news, la preservación de la ética profesional y el rigor periodístico, así como la importancia de contar con fuentes fiables y datos contrastados para garantizar un periodismo de calidad. ¿Cuál es el problema que hemos analizado en esta investigación? ¿Cómo impacta el periodismo digital en los egresados de la licenciatura en periodismo de la Universidad de Panamá entre 1990 y el 2022? Planteamos el problema mediante esta investigación, conociendo el impacto del periodismo digital y cómo en esta era afecta al ámbito de los medios de comunicación tradicionales, es decir, radio, televisión y prensa escrita, en este caso periódicos, lo cual demanda una formación específica de los profesionales de periodismo y la comunicación. Igualmente, las nuevas técnicas de comunicación desarrollan un gran cambio de costumbre, cultura, formación ética y relación con los demás. En la justificación de esta investigación hablamos de la transición, ese cambio que ha habido del periodismo tradicional al periodismo digital, siendo un gran impacto para los profesionales de esta carrera, lo que requiere una capacitación continua, puesto que surgió una nueva forma de hacer periodismo, utilizando herramientas tecnológicas a la cual deben adaptarse en el tiempo. El objetivo general de toda esta investigación es analizar de qué manera cambia el periodismo con la llegada de la era digital en los egresados de la Universidad de Panamá en el periodo ya mencionado. El objetivo específico es establecer cuáles son las necesidades de formación de competencias digitales de los periodistas egresados entre 1990 y el 2022 de la Universidad de Panamá en la Escuela de Periodismo, en esta oportunidad de la Facultad de Comunicación Social. Nuestra línea de investigación a la que pertenece el estudio es el área que cubre la investigación, la docencia superior, el aprendizaje y la calidad educativa, entre otros. Dentro del marco teórico encontramos algunos antecedentes importantes que nos han ayudado también a poder completar esta investigación o darle un contexto más actual a lo que representa el periodismo digital hoy en día en nuestra sociedad o en la carrera de periodismo como tal. En esta búsqueda, pues se han encontrado diferentes autores, como es el caso de María Lecán, quien en 2020 realizó una investigación con periodismo de viajes en la era digital, haciendo una encuesta entre varios periodistas muy experimentados y otros, digamos, empezando su sueño en este tema de los periodismos de viaje, de audiencias en España y en Rusia, es decir, más que todo en territorio europeo. Precisamente LeCant en esta investigación habla de cómo el Internet ha cambiado el periodismo de viajes, ese periodismo que iba a diferentes países, que visitaba sitios históricos, que le daba información al público o a quien consumía este tipo de información para poder viajar o llegar a un punto específico en cualquier lugar del mundo. Obviamente con el Internet esto ha evolucionado, ha llegado a tener mucho auge hoy en día con los creadores de contenido, que no específicamente son periodistas, pero que compiten con el tema de la información en redes sociales, lo maximiza a un punto en el que ha perdido la esencia de lo que es el periodismo de viajes y precisamente lo menciona Lecan en esta investigación, que incluso podemos rescatar que Rosa Colaf, una de las
que fueron encuestadas en este proyecto de LECAN, hablaba que en lugar de tener la tecnología al servicio del periodismo, en la actualidad se está poniendo el periodismo al servicio de la tecnología. Yo creo que esto es una frase muy puntual y es una frase que describe lo que es la realidad del periodismo, porque si bien es cierto, las plataformas digitales y la era tecnológica y todo lo que hoy en día sabemos que está con la inteligencia artificial y todo lo que apoya esta evolución tecnológica, pareciera que el periodismo es como un empleado de lo que es la tecnología. Tiene que adaptarse a lo que es, dejando lo tradicional y dejando todo esto que se ha armado durante muchos años, desde que existe la carrera, obviamente, en los antecedentes. Entonces pasa a ser como a segundo plano todo este tema del periodismo y como lo mencionábamos en el caso del periodismo de viajes en esta investigación de María Lecán. De hecho, Paco Nadal, quien también fue encuestado en esta investigación, y que colabora con el diario El País de España, uno de los diarios más reconocidos en Europa de habla hispana, opinaba que la calidad literaria de los textos periodísticos de viajes ha disminuido. ¿Por qué? Porque hoy en día ya no se hace tanto una investigación profunda, más bien el público busca un titular atractivo, busca salir en los sitios de búsqueda como Google, por ejemplo, para que su sitio, para que su lugar turístico, para que su país pueda aparecer en las páginas amarillas, como se dice hoy en día, que es este buscador de Google. Es decir, eso le resta lo literario, le resta el trabajo serio, investigativo, que se hacía antes a través de las revistas, a través de material que iba hacia la televisión, muy bien armado, con producción, con un guión. Hoy en día te sacan en una plataforma, por ejemplo, en TikTok, que hoy en día es muy, muy popular, y va solamente el titular y lo que puedes hacer y algunas imágenes. Y eso es suficiente para quien consume esta plataforma. Ese es el cambio que está habiendo hoy en día con la información y precisamente donde el periodismo digital tiene que entrar a quizás regularlo un poco, a entender que sí se puede informar, pero que también debe hacerse con todos los principios que se hablan en el periodismo. Uno de ellos, por supuesto, la veracidad y otro de ellos, la objetividad, siempre buscando las mejores fuentes. Siguiendo con este tema y hablando de las bases teóricas que sustentan esta investigación, también hablamos de Méndez Muro y Castillo Zamora, quienes apenas en 2023, el año pasado, hicieron una producción periodística y reconversión digital en Centroamérica sobre los avances y retos en países puntuales como Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, haciendo la investigación a lo largo de 10 años, entre 2012 y 2021, sobre tres ejes temáticos puntuales: el impacto de la digitalización en la producción noticiosa, la situación laboral del periodista durante el proceso de reconversión digital y los efectos de esta en la empresa periodística. Bien es sabido que muchas empresas, muchos periódicos a lo largo de la región, incluso Panamá no escapa de esto, aunque no es mencionado en esta investigación porque no fuimos parte de la muestra, pero sí tenemos que mencionar que muchos medios han cambiado, algunos han reducido personal, hoy en día trabaja mucho menos gente haciendo mucho más en algunas oportunidades, y eso hace que cambie también la dinámica de lo que es el periodismo digital, tomando en cuenta que antes para una labor en el periodismo tradicional había una sola persona: un fotógrafo, una persona que redactaba, una persona que realizaba el guión, una persona que veía el texto, lo revisaba, y luego el editor de este periódico, quien tenía que ver todo el ecosistema para poder publicarse. Era un proceso que hoy en día con un clic lo tienes arriba. Ese es el cambio de hoy en día entre el periodismo tradicional y el periodismo digital. Es un cambio bastante, bastante fuerte, pero que no puede perder la esencia de lo que es el periodismo. Este estudio arrojó conclusiones que apuntan a que el periodista ha tenido que desarrollar competencias digitales en un proceso de transformación acelerada que ha afectado a los contenidos, rutinas, fuentes y agenda temática. Esto es muy importante, ¿eh? Sobre todo el tema de la agenda temática cuando se habla de líneas que mantienen los medios de comunicación a nivel mundial, y también las rutinas, como ya lo decíamos, los procesos que han cambiado poco a poco, y las fuentes. A veces por querer tenerla yo, la primera, nos equivocamos, y eso es algo que en el periodismo tradicional pasaba muy poco porque se verificaba y se reverificaba antes de publicar una información. Hoy en día, como ya lo he mencionado, apenas en un clic puedes tener mucha información
en todo este ecosistema digital y que tienes que tener la responsabilidad suficiente para poder entender el por qué sucede de esta forma. Otra de las investigaciones que pudimos contrastar, que se pudo tomar como referencia en las bases teóricas que sustentan esta investigación, fue en Panamá un proyecto de investigación de Bruyati y Goyes en 2011, denominado Nuevas formas de comunicación y su impacto en la labor periodística en la ciudad de Panamá, para optar por la licenciatura en periodismo con énfasis en producción audiovisual de medios, precisamente en la Universidad Latina de Panamá. Este trabajo fue desarrollado con la finalidad de demostrar la existencia de alternativas con las que el periodista puede adaptarse a las nuevas formas de comunicación en este país. Las alternativas de mayor relevancia resaltadas por la autora fueron las nuevas formas de transmitir información que deben estar al alcance del periodista y las tareas tradicionales del periodismo deben conjugarse, deben unirse, deben ser parte de con las herramientas que aporta el periodismo digital. Yo creo que esto es muy importante también porque muchas de las herramientas que se utilizaban en el periodismo tradicional, siempre hablo de la prensa escrita porque creo que es la que más se asemeja hoy en día a lo que es Internet, a lo que es blogs periodísticos, a lo que es página web, que ya tiene su buen rato, pero que no estaba siendo tan, digamos, característico hasta que llega la era del periodismo digital. En nuestro marco metodológico tenemos el tipo y diseño de la investigación. En este caso, en nuestra investigación, lo que se tomó por necesario es evaluar el impacto del periodismo digital en nuestra sociedad actual. Esta era digital ha afectado el ámbito de los medios de comunicación tradicionales, ya lo que venimos hablando, ¿no? De todos los cambios, de todo lo que ha llevado, incluso el desempleo, hay que decirlo, el desempleo es parte de este cambio, de esta era nueva del periodismo digital por reemplazar porque hoy en día ya no es tanto lo preparado que puedas estar, sino a dónde lo llevas, cómo lo llevas, por qué lo llevas. Son diferentes preguntas que sin duda en el periodismo digital hoy en día están más que latentes. En el diseño de la investigación, esta investigación por su naturaleza está marcada en el paradigma cualitativo y cuantitativo y será de tipo descriptivo. Nuestra población tomada para esta oportunidad de la investigación fueron 20 periodistas egresados de la Universidad de Panamá en el periodo entre 1990 y el 2022. Nuestra muestra, seleccionada a partir de un muestreo no probabilístico intencionado que estará constituido por 20 periodistas graduados de la Universidad de Panamá en el periodo ya antes mencionado. Este es un tipo de muestra. La técnica empleada para la recolección de datos fue el cuestionario estructurado. Aquí podemos ver algunas de las preguntas. Año de graduado de periodismo. Teníamos dos opciones. Lo hicimos por década, entre 1990 y 1999. Y luego entre el 2000 y 2022, abarcando ya lo que eran dos décadas completas. También los años de experiencia en un medio digital, en el caso de que tengas más de 10 años o menos de 5 años. Otra de las preguntas es los principios éticos si son implementados en el periodismo digital y se preguntarán por qué el principio ético es importante en el periodismo digital. Al final, la ética al periodista lo caracteriza. Digamos que hay una serie de patrones que se debe seguir como profesional de periodismo, pero que cuando se va al periodismo digital, al ser tan inmediato, se puede perder. Por eso creo que es importante incluirlo en este cuestionario, en nuestro muestreo, precisamente para poder tener alguna respuesta de quienes han sido seleccionados para esta encuesta. Y también la rama del periodismo con mayor experiencia creo que es algo importante porque hoy en día pues se habla mucho de entretenimiento, se habla mucho de deporte en las redes sociales a través del periodismo digital. Ya no tanto es noticioso, lo noticioso ha quedado para las televisoras, para la radio, todavía para el medio tradicional. Sin embargo, las redes sociales han tomado partida de varios rubros dentro del periodismo que pueden ser efectivos con respecto a las temáticas. Continuamos con nuestro análisis de interpretación de los resultados. En este caso, nuestra prueba de hipótesis habla y arroja que el 50% de los encuestados considera los medios tradicionales más confiables. Igualmente los medios digitales, es decir, un 50 y un 50 entre las personas encuestadas, aunque llama poderosamente la atención que todavía digamos que los medios tradicionales consideren ser confiables. Esto es algo que quizás en otra prueba puede salir un poco más alto, de hecho, con respecto a los medios digitales, por esto del fake news, de la veracidad, del contrastar fuentes, todo esto que afecta, que ya lo hemos mencionado a lo largo de esta presentación.
Los periodistas encuestados respecto a la frecuencia de actualización en el uso de herramientas digitales, un 60% manifestó haber recibido capacitación entre el año 2020 y 2023, es decir, los últimos 4 años, periodo de la pandemia mundial, donde todo el mundo estaba encerrado, donde había que capacitarse, donde uno no se podía quedar detenido. Un 25% entre los años 2016 y 2019, mientras tanto un 10% señaló que tiene pensado actualizarse en el uso de herramientas digitales. Esto es muy importante. El periodista digital o el periodista en general hoy en día tiene que poder actualizarse, tiene que poder entender cuál es el motivo, qué es lo que necesita para poder entrar en este mundo en el que hay varios cambios. Los periodistas encuestados al momento de emitir su evaluación sobre los avances del periodismo digital en Panamá, el 45% lo califica como bueno, un número bastante aceptable. Mientras tanto, un 30% considera que es aceptable, un 25% lo evalúa regular y solo el 10% considera que es excelente. Esto es un número que arroja también lo que ya mencionábamos, ¿no? Todo lo que representa el periodismo digital, todo lo que quizás tiene que ver con el seguimiento de la información y por qué no es excelente. Ahí habría que entender un poco el por qué el mismo periodista es autocrítico de considerar que hay muchas cosas que debe mejorar en el periodismo digital. Yo creo que eso es algo muy importante que nos arroja esta hipótesis. Además, los periodistas manifestaron que la herramienta digital más utilizada en el desarrollo de su labor en un 45% es la página web o el Instagram, seguido un 10% de X, antiguo Twitter, que antes creo que tenía mucho auge con el tema de la información. Había muchísima información en esta plataforma, no solamente a través de los medios, sino de personalidades importantes. Sin embargo, ha caído con el pasar de los años. Hoy en día ha emigrado a otras plataformas como Instagram, como web, incluso como TikTok, que, como ya lo decía al principio, es una plataforma que ha llegado para quedarse, ha llegado para cambiar el molde de lo que se hace, no solamente en información, sino en cualquier otro tipo de iniciativa que se dé en las redes sociales. Sin duda, TikTok tiene una gran ventaja con respecto a todos los demás, a todas las demás redes sociales. Y hoy en día, estadísticamente, solo un dato, se habla que TikTok en un rango de edad de 16 años para abajo, es decir, menores de 16 años, buscan primero algo en TikTok que en Google. Es un dato bastante demoledor porque obviamente hay generaciones que han crecido buscando todo tipo de información en Google, pero hoy en día el TikTok, con todo lo que genera, te ha llevado también a comprender que es una plataforma muy importante, que es una plataforma en la que hay que echarle el ojo, que hay que tenerla ahí porque no sabemos qué pueda pasar en el futuro con las demás y por supuesto es importante siempre tener una alternativa. Aquí vemos algunas de los resultados, algunas de las gráficas que nos dejaron nuestra encuesta con las 20 respuestas. Esto es en el rango en que estudió el periodista, solamente había uno, el 5% entre 1990 y 1999, el resto estaba en el rango de 2000 al 2022. Mientras tanto, dos que representan el 10% estaban estudiando actualmente cuando se hizo esta encuesta. Este es otro de los resultados que ya lo hemos mencionado, como el 50% de los encuestados considera que los medios tradicionales son más confiables, ya hablamos de eso anteriormente. Sobre las capacitaciones, que para mí es muy importante porque hablará un poco de la propuesta, adelantándome un poco a los hechos, precisamente va por ahí el tema de la capacitación, el tema de poder incluirlo dentro de un plan de estudio, el tema de ya entender que es parte de nosotros y no es un fenómeno, no es algo que nos debe dar miedo como periodistas, entonces yo creo que eso es importante también de mencionar. Y mientras tanto, aquí había otra de las encuestas en donde un 60% manifestó haber recibido capacitación en el periodo de pandemia. Como ya lo decíamos, un periodo en el que pues había muchos webinars, había muchas capacitaciones, nos ayudó a reinventarnos y el periodismo digital también tuvo una evolución muy grande en ese rango de tiempo. Esta es otra de las gráficas que pudimos obviamente contrastar, pudimos recoger en nuestro muestreo. Y el área en que labora, aquí está el área digital con un 70%, es decir, 14 personas encuestadas laboran precisamente en el área digital, por lo que para mí los resultados que dan esta encuesta son sin duda resultados muy buenos porque están guiados a personas que trabajan día a día con el periodismo digital. Así que yo creo que eso es algo a destacar. Igualmente en esta investigación queda el resultado. Así que es importante. Dentro de nuestras conclusiones,
tenemos que hablar que la elaboración de una acción de formación dirigida a los maestros adscriptos que se desempeñan en una escuela habilitada de práctica se justifica en el primer paso que se ha desarrollado, la detección, análisis y priorización de necesidades de formación. Es decir, hay una necesidad grande de poder entrar, de poder entender cómo se mueve este mundo. Y también las necesidades enmarcadas en las dos primeras líneas buscan satisfacer a través del desarrollo de un curso configurado como una formación para el trabajo de los maestros adscriptos conforme al contexto organizacional en el que se inscribe su labor. Mientras tanto, algunas de las recomendaciones que podemos dejar es seguir los principios fundamentales de la profesión, verificar la información, contrastar las fuentes, ser transparente en el proceso de obtención de noticias y salvaguardar la privacidad de las personas involucradas en las diferentes historias. Esto incluso en la parte de historias, aquí cuando menciona, podemos llevarlo al antecedente de Kant, que habla de periodismo de viaje, porque precisamente cuenta muchas historias en ese camino. Sin embargo, hay muchas veces que el periodista debe salvaguardar la privacidad de esa persona. Si bien es cierto, estamos obteniendo una información de alguien, no necesariamente significa que podemos decir rimbombante a toda voz quién es, qué hace, por qué tiene esa información. Eso es algo muy puntual que creo que también debemos destacar en esta oportunidad. Y también educar a la sociedad sobre cómo identificar y combatir las noticias falsas, el fake news, promoviendo la alfabetización mediática y fomentando la responsabilidad en el consumo y compartición de información en redes sociales. Como ya lo decía, creo que las plataformas vienen también a hacer un daño al mundo digital. Hoy en día cualquiera se crea una cuenta, se hace pasar por periodistas, se hace pasar por una cuenta de información. De hecho, creo que Panamá es algo muy normal hoy en día en el que las cuentas de medios tradicionales pelean información con cuentas que no sabemos de dónde vienen, no sabemos quién está detrás, no hay ningún responsable, son cuentas que publican todo tipo de información y en las que tiene muchos seguidores, por ende mucho alcance. Y eso hace que también la gente se confunda a veces con la información. Pasó mucho durante el periodo de pandemia, en donde se anunciaban ciertas medidas, algunas cuentas decían algo, las cuentas oficiales decían otra, los medios de comunicación tradicionales intentaban entrar en ese mar de información. Entonces, había mucho fake news, había mucha información falsa y yo creo que es algo constante que tenemos que estar los periodistas haciendo docencia, intentando que la gente entienda cuándo puede ser o no un fake news, porque hoy en día pasa mucho, o sea, pasa mucho. La gente cae mucho en el fake news. Te pongo un ejemplo siempre, ¿no? Para meternos en la dinámica, el tema a veces de Don Francisco, de Walter Mercado, cuando se decía que morían, que no morían, el tema de Diego Armando Maradona también, que varias veces el futbolista muy famoso argentino histórico se le mató muchas veces en redes sociales. Al final termina falleciendo, ¿no? Hace ya 3 años, pero por mucho tiempo se hacían eco de estas noticias diferentes páginas y le hacen daño, ¿no? Le hacen daño a la sociedad en general porque no están llevando la información verídica. Y ahí es donde tiene que entrar precisamente el periodismo digital. Ahí es donde queremos llegar con nuestra propuesta en un momento determinado, el poder formar a esos chicos que desde la universidad ya tienen que tener claro qué es lo que pueden hacer o no pueden hacer a través del periodismo digital, a través de redes sociales, a través de una página web, para poder llevar la información de la mejor forma, para simplemente no transgiversar ningún tipo de situación y no darle pie a este tipo de páginas, a gente en civil que tiene todo el derecho, porque las redes sociales son abiertas y cualquiera puede tener una red social hablando de algo muy puntual. Sin embargo, creo que debe tener algún tipo de control, porque no siempre se dice lo que es. Continuando con nuestra investigación, hablaremos de la propuesta, llegando a nuestro quinto capítulo. La Comisión Técnica de Desarrollo Académico, con su sigla CTDA, es la responsable de dar seguimiento y supervisión del cumplimiento de la ley, en la que cada 5 años las carreras en las universidades oficiales y particulares deben actualizarse, siendo en esta oportunidad la licenciatura en periodismo de la Universidad de Panamá la considerada por esta investigación para ser actualizada según lo requiere y exige hoy en día el medio de comunicación, buscando una preparación óptima del estudiante. Importante, cada 5 años hay una reacreditación, hay una ley que está, que rige esto a través del CTDA. Entonces, yo creo que es el momento para que el periodismo dé un paso adelante, para que el periodismo demuestre que puede él mismo evolucionar, que él mismo puede entender cuáles son las dinámicas hoy en día con las redes sociales, con la página web, con todo lo que está en el ecosistema digital y dar un golpe sobre la mesa. No solamente el periodismo tradicional que
nos ha traído muchas cosas buenas. Ahora no podemos echarle tierra al periodismo tradicional y decir que todo lo que ha hecho el periodismo tradicional no es correcto. Claro que no. Yo creo que hay cosas que se pueden tomar del periodismo tradicional y llevarlo al periodismo digital de una manera responsable. Fundamentando nuestra propuesta, es necesario que en Panamá, incluyendo los avances en materia de tecnología, la licenciatura en periodismo incluya una materia digital que lleve al profesional de la carrera a los retos prácticos en el campo. Por ende, que salgan preparados para el mundo digital y no solo lo tradicional. Lo digo porque hace poco, no tanto tiempo, yo pasé por la Universidad de Panamá, en la Escuela de Periodismo, la Facultad de Comunicación Social, y la realidad es que, bueno, eran dos realidades muy distintas. Tuve la oportunidad de trabajar en un medio de comunicación a los 6 meses de haber estado en la universidad y me estrellé con una realidad, me estrellé con un muro en ese momento en el que sabía que algo tenía que cambiar y desde ese momento siempre quise proponer lo que en esta investigación vamos a plasmar, el tener la materia en periodismo digital, el tener convenios con organizaciones de comunicación corporativa, el tener convenios con medios de comunicación que le permitan a los estudiantes saber en lo que se están metiendo, saber lo que necesitan en esta era. No solamente, por ejemplo, todo lo que te indican de redacción, que tiene que ir con un patrón, que tiene que tener exactamente todo esto que se ha hablado durante mucho tiempo. Yo creo que debe evolucionar. O sea, nosotros como periodistas debemos también exigir en este caso, las diferentes universidades. Yo baso mi investigación en la Universidad de Panamá, porque fue donde me gradué y donde me gustaría que si viniera ese cambio, tomando en cuenta que es de las universidades que más gradúa profesionales en esta carrera de periodismo. Entonces yo creo que es el momento de dar ese paso al frente, de entender y decir, se puede hacer una materia de periodismo digital que cuente con todos los pasos necesarios para que cuando ese chico salga a la calle, cuando ese chico se enfrente a un medio de comunicación, sepa lo que tiene que hacer no solamente del lado tradicional, no solamente grabar una noticia para radio, no solamente hacer un blog para una revista, no solamente hacer un pase para televisión, es entender que esto que está aquí, la computadora, las cámaras, la iluminación, los micrófonos, todo es necesario para hacer un contenido de calidad, pero un contenido de calidad de manera responsable, llevando la información como debe ser, sin caer en fake news, sin caer en todo esto que queremos decirlo primero, que queremos tenerlo, que yo lo tengo, que tú no lo tienes. No, siendo siempre responsables, como nos ha enseñado el periodismo tradicional, pasándolo al periodismo digital. La justificación de esta propuesta es el llegar de manera responsable, precisamente, y directa a los diferentes públicos objetivos y disponibles en la sociedad actual. Debe ser un motivo y no un reto para el periodista egresado en la licenciatura de periodismo de la Universidad de Panamá el poder entender lo que significa el periodismo digital. Yo creo que no debe ser un reto y hoy en día ha sido un reto con la mayoría de los egresados que han salido de esta carrera en los últimos años porque te enfrentas a algo que no has dado. Es decir, en la universidad te muestran algo en lo que simplemente se dio hace muchos años y en lo que funcionó durante mucho tiempo, pero que quizás hoy en día no es la tecla que hay que marcar, no es el camino que hay que seguir, hay que enviarlo hacia la realidad del periodismo digital, hay que llevarlo hacia allá, porque eso es lo que hay, eso es lo que seguirá siendo, eso es lo que vendrá en el futuro. Entonces, en el presente y en el futuro, ya está aquí el periodismo digital. Entonces yo creo que eso es lo principal también para poder entender en esta justificación de nuestra propuesta. Los objetivos de la propuesta, informar al público al instante de los acontecimientos en desarrollo en materia informativa o de interés nacional e internacional, desarrollar diálogos a través de comentarios con el público, lector al momento, lo que genera una retroalimentación de la información o actualizarlo en el momento que se considere. El famoso feedback hoy en día que se tenía mucho en la radio, cuando la gente llamaba, cuando se abrían las líneas telefónicas, a través de las redes sociales lo tienes al instante y a veces un error lo puedes corregir, a veces una información puedes agregarla. Por ejemplo, no tiene que ver con periodismo directamente, pero yo pongo el ejemplo de una página muy popular hoy en día en Panamá, que es Tráfico Panamá. Seguramente cualquier persona que esté viendo esta presentación sigue a Tráfico Panamá en sus redes sociales. Tráfico Panamá se alimenta precisamente de la gente, se alimenta de quienes le mandan la información. Y esto también lleva una responsabilidad detrás, el saber de lo que se está enviando es real, es en el momento, está ocurriendo, no es una imagen vieja, no es un video viejo, no es algo malintencionado. Por ahí va esto del feedback, esto de la retroalimentación, de tener la información de un lado hacia otro y no solamente que yo doy la línea de manera unilateral. Y también conocer la función de cada plataforma digital con el fin de colocar los mensajes correctos en las distintas formas de lenguaje o comunicación que así lo requiera. No es lo mismo poner una formación en TikTok que ponerla en una página web, que ponerla en X,
que ponerla en Facebook o que ponerla en Instagram, y mucho menos ponerla en un periódico o ponerla en una televisión. Todo tiene su formato, todo tiene su estilo, todo tiene su lenguaje. Y creo que el periodista digital debe salir preparado para entender esto, para comprender que existen diferentes lenguajes y que puede enfocarlo de diferentes formas además. Puedes tener una noticia en la que te generó en televisión 10 minutos, posiblemente no salga los 10 minutos, pero sabes que en TikTok te pueden funcionar 2 minutos, sabes que en Instagram te pueden funcionar otros 3 minutos, sabes que en Facebook te pueden funcionar otros 2 minutos y vas recortando el material según el público al que tú le quieres llegar, el famoso público objetivo. Así que yo creo que eso es algo muy puntual también para abordar en esta propuesta. Continuando con el análisis costo-beneficio de la propuesta, nosotros concluimos, más adelante verán lo que es la implementación del costo, concluimos que sí es viable y en la implementación se entregará una guía docente para la inclusión de la asignatura en periodismo digital que permita, además de híbrida, es decir, entre lo práctico y lo teórico, con las herramientas necesarias para la labor periodística en el mundo digital. Esta es nuestra propuesta, es la implementación de entregar una guía docente con sesiones, con todo lo que conlleva una guía docente para poder ser incluida en un plan de estudio de la Escuela de Periodismo en la Facultad de Comunicación Social, ser incluida como una materia, porque hoy en día es dada como una maestría. Hoy en día el periodismo digital está dentro de la Universidad de Panamá como un plan de maestría. Y pues obviamente eso le resta mucho porque no todo el mundo estudia la maestría allí, no todo el mundo entiende, además estudia 5 años y luego tienes que entrar a la maestría 1 año y medio, 2 años. Entonces, es un tiempo que se debe acortar para poder que el chico entienda desde el primer año qué es lo que significa precisamente el periodismo digital. Yo creo que por ahí debe ir nuestro enfoque con respecto a esta propuesta. Aquí está el cronograma de actividades, tomando en cuenta que haríamos 2 horas teóricas y 2 horas prácticas dentro de la propuesta que estamos mostrando. Serían varias sesiones con sus ejes temáticos y obviamente divididos entonces en 15 y 15, serían 15 horas en el caso de, bueno, 15 sesiones, mejor dicho, en el caso de la teórica y 15 en la práctica, para hacer un total de 30 en lo que es el semestre como tal, tomando en cuenta que no estamos en el sistema de la Universidad Latina, sino en el sistema de la Universidad de Panamá, donde se trata por semestre. En la primera semana sería lluvia y ahí sopa de letras para conocer un poco la parte teórica. Después serían los mapas conceptuales, también para poder entender con los cuadros comparativos que irían en la siguiente semana. Y ya entrando en la parte práctica, en la parte del meollo del asunto de periodismo digital, el estudio de casos, pruebas objetivas y pruebas de ensayo. Todo esto para poder entonces completar lo que es nuestro cronograma de actividades. Mientras tanto, aquí está el presupuesto de implementación de la propuesta entre varios bienes que tenemos allí. Obviamente está la tableta, está la laptop, está el servicio de internet, que es muy importante en el periodismo digital, es lo que lleva la batuta. También tenemos lo que es el empastado, tenemos reuniones, no solamente cafetería, ahí colocamos cafetería, pero puede ser en diferentes lugares para poder compartir la información y algunos imprevistos. Esto daría un total de 2.241,50. Por eso digo que es viable para nosotros, a nuestro concepto, después de concluir todo lo que hemos hablado en esta investigación, que puede darse una materia, una asignatura de periodismo digital en la carrera de periodismo en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá después de la encuesta y de todo lo realizado. Y ya cerrando, la forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Anthony Robbins. Le agradecemos a todos por su tiempo, los que hayan podido conectarse a esta presentación. Por supuesto, ha sido para mí un gusto el poder compartirles un resumen bastante detallado, pero también ágil, porque tenemos un tiempo específico para poder hacerlo. Pero bueno, creo que ha sido un curso muy bueno, ha sido un curso que nos ha llenado de satisfacción, de poder investigar, de poder colocarnos retos a nosotros mismos. Y creo que sin duda, para una conclusión muy personal, la Facultad de Comunicación Social de todas las universidades de Panamá deben tener esta materia, al menos como un curso, al menos dentro de otra materia, pero el periodismo digital debe estar. El estudiante no puede salir perdido, no puede salir pensando que lo tradicional es lo que sigue mandando, no puede salir queriendo emular lo que se hace en el tradicional en el periodismo digital, porque ahí es donde se cometen los errores. Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su forma, cada uno tiene su lenguaje. Yo siempre menciono lenguaje porque el lenguaje hoy en día es el que engancha al lector, es el que engancha al consumidor, el lenguaje. Si tú no sabes hablarle
por más de que tengas una muy buena información, por más de que tengas muchas cosas que quieras mencionar, es difícil, es difícil. La gente no se engancha. Entonces hoy en día por eso mencionaba el tema de los titulares, de que se compite mucho por un titular llamativo, por el famoso clickbait, que muchas veces es un engaño, porque el clickbait yo no lo considero una herramienta positiva de periodismo digital, porque te dice quizás en un titular algo muy amarillista, algo muy sensacionalista y no directamente algo que mencione la investigación como tal. Entonces yo creo que todo esto es importante para mencionar y bueno, al final del camino, ojalá que nuestra propuesta llegue al momento a la Universidad de Panamá y que pueda ser incluida la materia en periodismo digital dentro del programa, dentro del plan de estudio, para poder que sus chicos salgan mejor preparados de lo que están. Porque yo soy un producto de la Universidad de Panamá, muy orgulloso de eso. Aprendí en la calle muchas cosas que creo debía haber aprendido en la universidad. Sin embargo, soy un producto de ellos y quiero ayudar a las demás generaciones también. Y a través de esta propuesta creo que es lo que sería. Así que bueno, ha sido un gusto para mí. Se despide de ustedes Raúl Cotes. Será hasta una próxima ocasión. Chao. Gracias por escucharme. Gracias por la oportunidad, profesor, también. Gracias a todos los chicos por su ayuda durante todo este tiempo estudiando. Y bueno, nos vemos en la aula de clases, ¿no? Nos vemos en los diferentes seminarios y todo lo demás que seguramente compartiremos con todos ustedes. Será hasta una próxima ocasión. Chao. Bendiciones a todos.